Sí, yo sé que no hay que alegrarse con la desgracia ajena, pero debo confesar que hoy, al ver que a los discípulos del Señor Jesús les pasó lo mismo que a mí me pasa cuando trato de hacer cosas en casa siguiendo los tutoriales de YouTube, me puso un poquito, solamente un poquito contento. ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué lindo verte, qué lindo hacerlo así, a la luz de la palabra del Señor. ¿Querés saber lo que le pasó a los discípulos? Bueno, lo podés buscar junto conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 20. Nos relata el Evangelio que había un grupo enorme de gente que esperaba al Señor Jesús. Entre ellos un hombre que tenía a su hijo atormentado por algo raro, algo extraño, hacía que su hijo se lastimara, se tirara al fuego, se tirara al agua, se lastimara a sí mismo. Dice este hombre algo muy particular: se lo llevé a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. Esa fue la frase: lo llevé a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. ¿Cómo se habrán sentido? Tantas veces habrán visto al Señor obrar milagros y se veía tan fácil cuando el Señor hablaba, daba una orden, proclamaba sanidad, las cosas pasaban. ¿Por qué ellos no habían podido hacerlo? Este hombre le dijo al Señor Jesús, se lo llevó a ellos y ellos no pudieron. Para el Señor las cosas fueron mucho más fáciles. Tomó al muchacho, reprendió al espíritu maligno que lo lastimaba y el muchacho quedó inmediatamente sano. Inmediatamente, dice la palabra del Señor Jesús, que los discípulos llamaron al Señor Jesús aparte. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Más tarde los discípulos, versículo 19, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Por qué? Le preguntaron. Tal vez vos cuando salís de la iglesia entusiasmado y pensás, qué fácil se ve todo, qué fácil se escucha todo, qué fácil, qué bien que me siento escuchando las canciones o escuchando el mensaje, me parece que tengo ya todo cocinado. Y luego, cuando vienen las dificultades, te das cuenta que no es todo tan sencillo como vos lo veías. Y eso mismo les pasó a los discípulos. Les llevaron el muchacho enfermo, pero ellos no pudieron sanarlo. El Señor Jesús les dijo, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Te das cuenta? Hay algo muy particular. Los discípulos veían al Señor Jesús actuar y el Señor Jesús les había dado autoridad para ellos también poder hacer las mismas cosas que hacía Él, porque el poder no estaba en ellos, estaba en el Señor Jesús. Y tal vez a nosotros nos pase lo mismo. Nosotros salimos de la iglesia convencidos de que podemos hacer lo mismo que escuchamos, pero después las cosas no salen igual. ¿Sabes por qué nos pasa, querido amigo? Porque salimos convencidos de que nosotros podemos. Y la palabra del Señor nos pone un poco en realidad y nos ayuda, porque nos dice, yo entiendo que sos débil, entiendo que no podés. Y por eso el Señor Jesús está con vos. Por eso Él te dice, no te apoyes en vos mismo, apoyate en mí. Yo soy fuerte, yo puedo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si tuviera fe chiquitita, como un grano de mostaza, le podrías pedir a las montañas que se muevan y se moverían. ¿Te das cuenta? El Señor no te pide grandes cosas, te pide una fe chiquita. Lo grande lo hace Él. Que Dios te bendiga.